Aquí está la traducción completa al español mexicano, cambiando los nombres de los personajes y ubicaciones a nombres mexicanos. En un patio común, una mujer encontró algo inesperado. Un antiguo búnker enterrado por décadas guardaba secretos, más allá de la comprensión. Animales misteriosos parecían observarla en la oscuridad. Cuando llamó a la policía, la verdad finalmente salió a la luz. Antes de escuchar este relato sorprendente, no olvides seguir nuestras historias, llenas de misterio y aventura. Lucía y Alejandro siempre soñaron con tener casa propia. Después de años de ahorro y planeación, finalmente lograron comprar una propiedad antigua en las afueras de la Ciudad de México, una residencia de los años 40 que, a pesar de necesitar algunas renovaciones, tenía un encanto único y un patio espacioso que prometía ser el escenario perfecto para las reuniones familiares que tanto anhelaban. La mudanza ocurrió un sábado soleado de primavera. La pareja estaba entusiasmada, desempacando cajas y organizando sus pertenencias, cuando Alejandro decidió explorar mejor el depósito en el fondo del terreno. Era una construcción sólida, con paredes gruesas y una puerta de madera maciza que rechinaba al abrirse. El lugar estaba cubierto por una capa espesa de polvo y telarañas, con muebles antiguos apilados en las esquinas. Mientras organizaba el espacio, Alejandro notó algo extraño en el piso. Bajo un pesado armario de roble, había una irregularidad en el concreto que parecía desentonar con el resto del suelo. Intrigado, llamó a Lucía para ayudarlo a mover el mueble. Lo que encontraron dejó a ambos boquiabiertos. Una escotilla metálica, perfectamente circular, estaba empotrada en el suelo. «Alejandro, ¿tienes idea de qué puede ser esto?», preguntó Lucía, pasando los dedos por la superficie fría del metal. La escotilla tenía marcas en alto relieve y un mecanismo de bloqueo que parecía demasiado complejo para una simple puerta de sótano. «No tengo idea, pero esto definitivamente no es una estructura común», respondió Alejandro, estudiando el mecanismo con creciente curiosidad. «Mira, estas inscripciones parecen estar en alemán». Lucía, que siempre había sido fascinada por la historia, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La casa había sido construida durante la Segunda Guerra Mundial, una época en que México vivía un periodo de intensas transformaciones políticas y sociales. Su mente comenzó a formular teorías sobre lo que aquella escotilla podría esconder. La pareja pasó las siguientes horas intentando descifrar cómo abrir la estructura metálica. Alejandro, ingeniero de formación, estaba particularmente intrigado con el sistema de bloqueo. Después de varios intentos, finalmente lograron desbloquearla. El mecanismo cedió con un ruido metálico profundo, liberando una nube de polvo que hizo toser a ambos. Cuando el polvo se asentó, vieron una escalera que descendía en espiral hacia la oscuridad. El aire que subía era frío y tenía un olor peculiar, una mezcla de metal oxidado y tierra húmeda. Lucía apuntó su linterna hacia abajo, pero el haz de luz se perdía en la oscuridad antes de alcanzar el fondo. «¿Deberíamos llamar a alguien?», preguntó Lucía, su voz revelando una mezcla de aprensión y emoción. «Esto puede ser peligroso». Alejandro, sin embargo, ya tenía un pie en la escalera. «Voy a echar un vistazo rápido. Tú quédate aquí arriba con la linterna, manteniendo contacto visual conmigo. Si algo parece extraño, subo inmediatamente». Lucía aceptó con renuencia, su corazón acelerado mientras observaba a su marido comenzar el descenso. Con cada escalón que Alejandro bajaba, el sonido metálico resonaba por el túnel, creando una sinfonía inquietante que parecía despertar algo en las profundidades. Cuando Alejandro llegó al pie de la escalera, su voz resonó de vuelta. «Lucía, no vas a creer lo que estoy viendo. Es un túnel. Parece extenderse por varios metros. Hay equipos antiguos en las paredes, cables eléctricos. Esto debe haber sido algún tipo de instalación secreta». Mientras Alejandro exploraba el primer tramo del túnel, Lucía notó algo aún más intrigante: marcas extrañas en las paredes del túnel, visibles a la luz de la linterna. No eran simples grietas o daños causados por el tiempo, parecían símbolos deliberadamente grabados en el concreto.
Alejandro, ¿estás viendo estos símbolos? Parecen runas o algo así, llamó Lucía, su voz temblando ligeramente. Fue en ese momento que algo extraordinario sucedió. Un viento inexplicable sopló desde el fondo del túnel, trayendo consigo un sonido que hizo que los pelos de la nuca de Lucía se erizaran. Un murmullo bajo y gutural, como si el propio lugar estuviera vivo y respirando. Alejandro, ¿escuchaste eso?, preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. Lo escuché. Debe ser solo el viento pasando por alguna abertura, respondió él, pero su voz traicionaba incertidumbre. La pareja decidió que necesitaban ayuda profesional para explorar adecuadamente aquel descubrimiento. Lucía recordó a su hermano, Héctor, que trabajaba como arqueólogo en el Museo Nacional de Antropología. Él sería la persona perfecta para ayudarlos a entender lo que habían encontrado. Mientras subían para hacer la llamada, Lucía no podía sacar de su cabeza aquel sonido extraño. Estaba segura de que, por un breve momento, había distinguido palabras en aquel murmullo, palabras en una lengua que no conocía, pero que parecían cargadas de significado. Alejandro, siempre más pragmático, ya estaba haciendo planes para una exploración más detallada. Vamos a necesitar equipos adecuados, linternas más potentes, tal vez hasta máscaras de protección. No sabemos cuánto tiempo este lugar ha estado cerrado. Lucía estuvo de acuerdo, pero algo en su interior le decía que apenas estaban arañando la superficie de un misterio mucho mayor. Mientras cerraban la escotilla, no pudo dejar de notar cómo el metal parecía vibrar levemente bajo sus dedos, como si respondiera a un pulso distante y ancestral. Aquella noche, acostada en su nueva cama, Lucía no podía dormir. Sus pensamientos volvían constantemente al túnel bajo su casa. Las sombras en su habitación parecían danzar de forma diferente, y ella podría jurar que, en los momentos más silenciosos de la madrugada, aún podía oír aquel murmullo distante, llamándola para descubrir sus secretos. Lo que habían encontrado iba mucho más allá de un simple búnker de la Segunda Guerra Mundial. Lucía tenía certeza de ello. Había algo más en aquel lugar, algo que desafiaba la comprensión común. Y mañana, con la ayuda de Héctor, comenzarían a desentrañar esos misterios. Mientras el sueño finalmente la alcanzaba, Lucía no imaginaba que su vida estaba a punto de cambiar completamente. Lo que comenzó como una simple mudanza a una casa nueva se estaba transformando en el inicio de un viaje que revelaría secretos guardados por décadas, entrelazando historia, misterio y fuerzas que desafiaban la explicación racional. El amanecer trajo una neblina fina que flotaba sobre el patio de la nueva casa de Lucía y Alejandro, como si la propia naturaleza quisiera mantener los secretos de la propiedad escondidos por un tiempo más. La pareja había dormido poco, sus mentes repletas de preguntas sobre lo que habían descubierto la noche anterior. Héctor, el hermano de Lucía, llegó temprano, trayendo consigo una maleta llena de equipos. Su rostro normalmente serio estaba iluminado por el entusiasmo de un posible hallazgo histórico. «Entonces, ¿dónde está ese búnker misterioso del que me hablaron?», preguntó, apenas conteniendo su entusiasmo. Lucía y Alejandro lo guiaron hasta el depósito. Al ver la escotilla, Héctor silbó bajo, impresionado. «Esto es fascinante. La construcción parece ser de la época de la Segunda Guerra Mundial, pero hay algo diferente». Equipados con linternas potentes, máscaras de protección y una cuerda de seguridad, los tres se prepararon para descender. Héctor insistió en ir al frente. Su experiencia en exploraciones arqueológicas lo hacía el más indicado para liderar al grupo. A medida que bajaban por la escalera en espiral, el aire se volvía cada vez más denso y frío. Lucía no pudo dejar de notar que el murmullo que había escuchado la noche anterior parecía más nítido ahora, como si la presencia de ellos hubiera despertado algo en las profundidades del túnel. Al llegar al pie de la escalera, Héctor comenzó inmediatamente a examinar las paredes. «Miren estas marcas», dijo, pasando los dedos sobre los símbolos que Lucía había notado antes. «Parecen una mezcla de runas nórdicas con algo más, algo que no reconozco».
Alejandro, por su parte, estaba más interesado en la estructura del lugar. La ingeniería aquí es impresionante. Para la época, construir algo así tan profundo y bien preservado debe haber exigido recursos y conocimientos avanzados. Mientras avanzaban por el túnel, la luz de sus linternas revelaba una serie de cámaras laterales. Algunas parecían haber sido usadas como depósitos, otras como posibles dormitorios. Pero fue en la tercera cámara donde hicieron un descubrimiento sorprendente. «Dios mío», exclamó Héctor, su voz resonando por las paredes de concreto. «Esto es increíble». La cámara era circular con cerca de 10 metros de diámetro. En el centro había una mesa de piedra cubierta de inscripciones. Alrededor de ella, en las paredes, estaban pintados murales elaborados que parecían contar una historia. Lucía se acercó a los murales fascinada. Las imágenes mostraban figuras humanas, interactuando con criaturas que parecían salidas de leyendas. Lobos de ojos dorados, cuervos llevando mensajes en sus garras, y un majestuoso venado cuyos cuernos parecían tocar las estrellas. «Esto no tiene sentido», murmuró Héctor examinando las pinturas de cerca. «Estos estilos artísticos, algunos parecen tener siglos de antigüedad, mientras que otros podrían haber sido hechos ayer». Alejandro, que estaba examinando la mesa de piedra en el centro, llamó la atención de los otros. «Vengan a ver esto. Parece haber un mecanismo aquí». En el centro de la mesa había un círculo dividido en 1900 secciones, cada una con un símbolo diferente. Alejandro presionó uno de ellos y, para sorpresa de todos, se escuchó un clic metálico proveniente de las paredes. «Esperen», dijo Lucía repentinamente. «¿Están escuchando eso?» Un sonido bajo y rítmico llenó la cámara, como un corazón latiendo en las profundidades de la tierra. A medida que el sonido crecía, las pinturas en las paredes parecieron cobrar vida, los colores volviéndose más vibrantes, casi pulsando con el ritmo. Héctor, siempre el científico, intentó racionalizar. «Debe haber algún mecanismo hidráulico antiguo que fue activado, tal vez conectado a un manto freático subterráneo». Pero Lucía sabía que era más que eso. Ella podía sentir una energía en el aire, algo antiguo y poderoso que trascendía explicaciones científicas. Sus ojos fueron atraídos hacia una parte específica del mural, donde la figura de una mujer cuyo rostro extrañamente se asemejaba al suyo, extendía la mano hacia el venado místico. Sin pensar, Lucía extendió su propia mano, tocando la pintura. En el instante en que sus dedos hicieron contacto con la pared, una onda de energía recorrió su cuerpo. Visiones rápidas y confusas invadieron su mente. Bosques antiguos, rituales bajo la luz de la luna y criaturas que desafiaban la comprensión humana. «Lucía». La voz de Alejandro la trajo de vuelta a la realidad. «¿Estás bien? Te pusiste pálida de repente». Ella parpadeó desorientada. «Yo vi algo, como si este lugar quisiera mostrarme su historia». Héctor miró a su hermana con una mezcla de preocupación y curiosidad científica. «¿Qué viste exactamente?» Antes de que Lucía pudiera responder, un nuevo sonido resonó por el túnel. Pasos. Alguien, o algo, se estaba acercando a la cámara donde estaban. Los tres quedaron en silencio, las linternas apuntando hacia la entrada. La tensión era palpable, el aire parecía electrizado. Los pasos se acercaban más nítidos. Entonces, una figura emergió de las sombras. Era un hombre anciano, vestido con ropas sencillas y cargando una linterna antigua. Su rostro arrugado mostraba una mezcla de sorpresa y resignación. «Sabía que este día llegaría», dijo él, su voz ronca pero firme. «Finalmente encontraron el camino hasta aquí». Lucía dio un paso adelante, sintiendo instintivamente que este hombre era la clave para muchas de sus preguntas. «¿Quién es usted? ¿Qué es este lugar?» El viejo sonrió, una sonrisa que parecía cargar el peso de muchos secretos. «Mi nombre es Jerónimo, y soy el guardián de este lugar desde hace más tiempo del que puedo recordar. En cuanto a qué es este lugar, bueno, esa es una historia larga y compleja». Hizo un gesto abarcador con la mano,
indicando los murales y la mesa de piedra. Lo que ven aquí es apenas la punta de un iceberg mucho mayor. Este búnker, como ustedes lo llaman, es en realidad un portal, un punto de encuentro entre el mundo que ustedes conocen y otro mucho más antiguo y misterioso. Héctor, siempre escéptico, intervino. ¿Un portal? Eso es imposible. Debe haber una explicación científica para todo esto. Jerónimo rió suavemente. Ah, joven, hay más cosas entre el cielo y la tierra de las que sueña tu filosofía. Este lugar existe desde hace milenios, mucho antes de cualquier guerra o nación moderna. Los símbolos que ven, las criaturas en los murales, todo esto forma parte de una historia que se remonta a los albores de la humanidad. Lucía, sintiendo que había una conexión profunda entre ella y este lugar, preguntó, ¿y por qué nosotros? ¿Por qué ahora? El viejo guardián miró directamente a los ojos de Lucía, y ella sintió como si él pudiera ver a través de su alma. Porque tú, mi querida, eres parte de esa historia. Así como yo fui elegido para guardar este lugar, tú fuiste elegida para revelar sus secretos al mundo. En ese momento, como respondiendo a las palabras de Jerónimo, los murales comenzaron a brillar con luz propia, suave pero innegable. Las figuras de los animales, el lobo, el cuervo, el venado, parecían observar al grupo con una inteligencia más allá de la comprensión humana. Alejandro, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente habló. Esto es increíble. ¿Qué debemos hacer ahora? Jerónimo sonrió nuevamente, esta vez con un brillo de expectativa en sus ojos cansados. Ahora, mis jóvenes, comenzamos el verdadero viaje. Hay mucho que aprender, mucho que descubrir. Pero recuerden, con gran conocimiento viene gran responsabilidad. Se volvió hacia Lucía, extendiendo una mano arrugada. Tú, en particular, tendrás un papel crucial. ¿Estás preparada para aceptar el desafío? Lucía miró a Alejandro, después a Héctor y finalmente de vuelta a Jerónimo. Sintió el peso de la historia, del misterio y del destino sobre sus hombros. Con un profundo suspiro asintió. «Estoy lista», dijo ella, su voz firme a pesar del torbellino de emociones en su pecho. Mientras Lucía aceptaba la mano de Jerónimo, el sonido rítmico que llenaba la cámara aumentó de intensidad. Las luces en las paredes pulsaron con más fuerza, y por un momento todos los presentes sintieron como si estuvieran en el umbral de dos mundos, el conocido y el desconocido, el presente y un pasado ancestral que se negaba a ser olvidado. El Lissouche, viaje que comenzara con la compra de una casa antigua, estaba a punto de transformarse en algo mucho mayor, algo que cambiaría no solo las vidas de Lucía, Alejandro y Héctor, sino, potencialmente, el entendimiento de la propia historia de la humanidad. Y así, en las profundidades de aquel búnker misterioso, bajo la luz pulsante de murales ancestrales, una nueva página de la historia comenzaba a escribirse. El aire en la cámara subterránea parecía vibrar con una energía antigua y poderosa. Lucía, aún sosteniendo la mano de Jerónimo, sentía como si estuviera conectada a algo mucho mayor que ella misma. Alejandro y Héctor observaban la escena con una mezcla de fascinación y aprensión. Jerónimo soltó suavemente la mano de Lucía y se dirigió al centro de la sala, donde la mesa de piedra con símbolos misteriosos aguardaba. Esta mesa, comenzó, es más de lo que parece. Es un mapa, un calendario y una llave, todo al mismo tiempo. Pasó la mano sobre los símbolos tallados y, para el asombro de todos, comenzaron a brillar con una luz suave, cada uno en un color diferente. Cada símbolo representa una constelación, un momento en el tiempo y un portal a un lugar diferente. Héctor, aún luchando por conciliar lo que veía con su entendimiento, científico del mundo, preguntó, «¿Pero cómo es posible? ¿Estamos hablando de magia?» Jerónimo sonrió pacientemente. Magia, ciencia, son solo palabras para describir lo que no entendemos completamente. Lo que ven aquí es el resultado de un conocimiento ancestral, una comprensión profunda de las fuerzas de la naturaleza que fue olvidada por el mundo moderno. Lucía, sintiéndose cada vez más en sintonía con el lugar, se acercó a la mesa.
¿Y cuál es nuestro papel en todo esto? Ustedes, Jerónimo respondió, mirando directamente a Lucía. Son los nuevos guardianes. Por generaciones mi familia protegió este lugar, manteniéndolo oculto del mundo exterior. Pero llegó la hora de revelar sus secretos, de usar su poder para el bien de la humanidad. Alejandro, que hasta entonces estuviera examinando los murales en las paredes, volvió su atención al grupo. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué nosotros? Jerónimo señaló uno de los murales, donde la figura que se asemejaba a Lucía estaba retratada. No es coincidencia que encontraran este lugar. Lucía, tú llevas en tu sangre el linaje de los antiguos guardianes. Tu encuentro con este lugar estaba predestinado desde hace siglos. Las palabras de Jerónimo cayeron como un peso sobre Lucía. Ella siempre había sentido una conexión inexplicable con el pasado, una fascinación por historias antiguas y lugares misteriosos. Ahora, todo tenía sentido. ¿Qué debemos hacer entonces?, preguntó ella, su voz temblando ligeramente con el peso de la responsabilidad. Jerónimo se movió hacia uno de los rincones de la sala, donde una pequeña hendidura en la pared escondía una caja de madera ornamentada. La abrió cuidadosamente, revelando un conjunto de pergaminos antiguos y un medallón de plata con inscripciones complejas. Estos, dijo, entregando los objetos a Lucía, son los registros de los guardianes anteriores y la llave para activar completamente los portales. Con ellos podrán explorar los secretos de este lugar y aprender a usar su poder. Héctor, siempre el investigador, no pudo contener su curiosidad. Esos pergaminos, ¿de qué época son? Algunos se remontan a miles de años, respondió. Jerónimo, contienen conocimientos de civilizaciones hace mucho olvidadas, secretos de la naturaleza que la ciencia moderna aún no ha logrado descifrar. Mientras Lucía examinaba el medallón, sintió una vibración suave emanando de él, como si respondiera a su toque. Alejandro, percibiendo la magnitud de lo que estaban a punto de embarcarse, colocó una mano en el hombro de su esposa en un gesto de apoyo. «Esta es una responsabilidad enorme», dijo él. «¿Cómo podemos estar seguros de que estamos listos para esto?» Jerónimo sonrió gentilmente. «Nadie está completamente listo para un destino así, pero ustedes fueron elegidos y, créanme, tienen la fuerza necesaria dentro de sí». En ese momento, un sonido suave comenzó a emanar de las paredes de la cámara. Era una melodía etérea, casi hipnótica, que parecía venir de todas partes y de ningún lugar al mismo tiempo. «¿Qué es eso?», preguntó Héctor, mirando alrededor confundido. «Es el llamado», respondió Jerónimo. «El lugar está reconociendo a sus nuevos guardianes». Lucía cerró los ojos, dejándose envolver por la música misteriosa. En su mente, imágenes comenzaron a formarse, bosques antiguos, civilizaciones perdidas, criaturas de leyenda caminando entre los hombres. Vio portales abriéndose hacia mundos más allá de la imaginación, conocimientos capaces de cambiar el curso de la historia. Cuando abrió los ojos, Lucía notó que los murales en las paredes habían cambiado. Las figuras parecían haberse movido contando una nueva historia, la historia de ellos, los nuevos guardianes. «Esto es increíble», susurró ella. Jerónimo asintió. «Este es solo el comienzo. Hay mucho más por aprender, mucho más por descubrir». Alejandro, siempre práctico, preguntó, «¿Y qué hay de nuestra vida allá arriba? ¿Cómo vamos a conciliar esto con, todo esto aquí abajo?» «La vida de un guardián no es fácil», admitió Jerónimo. «Tendrán que encontrar un equilibrio entre los dos mundos. Pero recuerden, lo que harán aquí puede cambiar el mundo allá afuera de maneras que ni imaginan». Héctor, que había estado examinando los pergaminos, levantó la cabeza con una expresión de asombro. «Estos textos hablan de curas para enfermedades que consideramos incurables, de fuentes de energía limpia e ilimitada, de formas de comunicación que desafían las leyes de la física, tal como las conocemos». Jerónimo sonrió. «Ahora comienzas a entender la importancia de este lugar. No se trata solo de poder o conocimiento, sino de cómo usarlos para el bien de la humanidad.
Lucía, sosteniendo el medallón firmemente, sintió una onda de determinación recorrer su cuerpo. ¿Por dónde empezamos? Por el principio, respondió Jerónimo, moviéndose hacia uno de los pasajes que salían de la cámara central. Hay otras salas, otros secretos por revelar, pero recuerden, cada descubrimiento trae consigo una elección, una responsabilidad. Mientras el grupo se preparaba para explorar más profundamente los misterios del búnker, Lucía no pudo dejar de pensar en cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo. De una simple mudanza a una casa nueva, ella y Alejandro se habían convertido en guardianes de secretos antiguos, con el potencial de cambiar el mundo. Héctor, por su parte, veía ante sí la oportunidad de hacer descubrimientos que revolucionarían diversos campos de la ciencia. Su escepticismo inicial había dado lugar a una emoción casi infantil. Alejandro, siempre el pilar de apoyo, miró a Lucía con una mezcla de orgullo y preocupación. «Estamos juntos en esto, no importa lo que pase», dijo, apretando la mano de su esposa. Jerónimo, observando al grupo con una mirada sabia y gentil, hizo un gesto invitador. «Vamos, hay mucho que ver y aprender. El camino por delante no será fácil, pero prometo que será un viaje como ningún otro». Y así, guiados por la luz suave emanada del medallón de Lucía, el grupo se adentró en los corredores misteriosos del búnker. Con cada paso, sentían que se alejaban del mundo que conocían y entraban en un reino de posibilidades infinitas. Las paredes a su alrededor parecían susurrar secretos antiguos, y en el aire flotaba la sensación de que estaban a punto de desentrañar misterios que habían permanecido ocultos por milenios. Lucía, Alejandro y Héctor intercambiaron miradas, una mezcla de excitación y aprensión en sus rostros. Sabían que, a partir de ese momento, sus vidas nunca más serían las mismas. Lo que comenzó como una simple mudanza a una casa nueva se había transformado en el inicio de una aventura épica, un viaje que los llevaría a explorar los límites entre lo conocido y lo desconocido, entre el pasado y el futuro, entre la ciencia y lo que muchos llamarían magia. Con Jerónimo liderando el camino, los nuevos guardianes del búnker misterioso se preparaban para enfrentar desafíos inimaginables y hacer descubrimientos que podrían cambiar el curso de la historia humana. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara: la aventura de sus vidas apenas comenzaba. El grupo avanzaba por los corredores sinuosos del búnker, guiados por la luz suave del medallón de Lucía. A medida que se adentraban, el aire se volvía más denso, cargado de una energía casi palpable. Jerónimo lideraba el camino, su figura anciana moviéndose con una agilidad sorprendente. «Lo que están a punto de ver», dijo Jerónimo, deteniéndose frente a una puerta ornamentada, «es el corazón de este lugar. Es aquí donde los elementos se encuentran y donde el verdadero poder de este santuario reside». Con un movimiento suave, empujó la puerta, revelando una cámara circular impresionante. En el centro, 4 pilares se erguían, cada uno emanando una luz diferente: rojo, azul, verde y blanco. Lucía sintió una atracción inmediata hacia el pilar rojo. Sin darse cuenta, dio un paso en su dirección como si fuera jalada por una fuerza invisible. «Cuidado», advirtió Jerónimo gentilmente. «Cada pilar representa un elemento. Fuego, agua, tierra y aire responden a la energía de cada guardián de manera única». Alejandro, fascinado, se acercó al pilar azul. «Es increíble», murmuró. «Puedo sentir, es como si la propia agua estuviera viva dentro de él». Héctor, siempre el científico, examinaba el pilar verde con escepticismo y curiosidad. «Esto desafía todas las leyes de la física que conozco. ¿Cómo es posible?». Jerónimo sonrió. «La naturaleza tiene muchos secretos, joven. Lo que ven aquí es la manifestación pura de los elementos fundamentales que componen nuestro mundo». Lucía, aún atraída por el pilar rojo, extendió la mano dubitativamente. En el momento en que sus dedos tocaron la superficie, una onda de calor recorrió su cuerpo. Visiones de llamas danzantes y volcanes dormidos inundaron su mente.
El fuego te reconoce, Lucía, dijo Jerónimo. Ve la pasión y la fuerza dentro de tu alma. Alejandro, inspirado por la acción de Lucía, tocó el pilar azul. Inmediatamente sintió una sensación refrescante, como sumergirse en un lago cristalino. Imágenes de océanos profundos y ríos serpenteantes fluyeron por su conciencia. Héctor, tras un momento de duda, colocó la mano en el pilar verde. Una sensación de estabilidad y crecimiento lo envolvió, acompañada por visiones de bosques antiguos y montañas majestuosas. El pilar blanco, representando el aire, permaneció intacto, su luz pulsando suavemente, como si esperara por alguien. Cada uno de ustedes tiene una afinidad natural con un elemento, explicó Jerónimo. Esto guiará su aprendizaje y sus habilidades como guardianes. En ese momento, el suelo de la cámara comenzó a temblar levemente. Los símbolos en el medallón de Lucía brillaron intensamente, y una voz etérea llenó el aire, hablando en una lengua antigua y misteriosa. «¿Qué está pasando?», preguntó Alejandro alarmado. Jerónimo, con una mirada de reverencia, respondió: «Es la voz de los antiguos guardianes. Están reconociéndolos pasando su conocimiento y poder». Lucía cerró los ojos, dejándose envolver por la energía del lugar. Cuando los abrió nuevamente, su mirada era diferente, como si hubiera vislumbrado secretos más allá de la comprensión humana. «Yo vi», comenzó, su voz temblando ligeramente, «vi civilizaciones perdidas, tecnologías más allá de nuestra imaginación. Vi cómo los elementos pueden curar y transformar». Alejandro y Héctor relataron experiencias similares, cada uno habiendo recibido visiones y conocimientos relacionados con sus elementos. Jerónimo asintió, satisfecho. «Este es solo el comienzo. El verdadero desafío será aprender a controlar y canalizar ese poder para el bien de la humanidad». Mientras absorbían la magnitud de lo que acababa de ocurrir, un nuevo sonido llamó la atención del grupo. Era como un canto distante, viniendo de algún lugar en las profundidades del búnker. «¿Qué es eso?», preguntó Héctor, tratando de identificar el origen del sonido. Jerónimo se puso serio. «Es el llamado de las criaturas elementales, seres que existen entre nuestro mundo y el reino de los elementos puros. Sienten que nuevos guardianes han sido elegidos». Lucía sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «¿Criaturas elementales son peligrosas?» «Ni peligrosas ni inofensivas», respondió Jerónimo. «Son fuerzas de la naturaleza personificadas. Respetarlas y aprender de ellas será crucial en su viaje como guardianes». Alejandro, siempre práctico, preguntó: «¿Y cómo exactamente? ¿Vamos a conciliar todo esto con nuestras vidas allá arriba? ¿Tenemos empleos, responsabilidades?» Jerónimo sonrió comprensivamente. «La vida de un guardián es un equilibrio constante entre dos mundos. Pero no se preocupen, el tiempo fluye de manera diferente aquí abajo. Horas pueden pasar aquí, mientras solo minutos transcurren allá afuera». Héctor, que había estado examinando las inscripciones en la base de los pilares, se levantó abruptamente. «Esto es increíble. Estas inscripciones parecen contener fórmulas, ecuaciones que podrían revolucionar nuestra comprensión de la física y la química». «Exactamente», dijo Jerónimo. «El conocimiento guardado aquí tiene el potencial de transformar el mundo, pero debe ser usado con sabiduría y cautela». Lucía, sintiendo el peso de la responsabilidad, preguntó: «¿Y por dónde empezamos? ¿Cómo aprendemos a usar estos poderes?» Jerónimo hizo un gesto abarcador con la mano. «Cada uno de ustedes seguirá un camino de aprendizaje ligado a su elemento. Lucía, aprenderás los secretos del fuego y la transformación. Alejandro, el agua te enseñará sobre adaptación y curación. Héctor, la tierra revelará los misterios de la vida y el crecimiento». El canto de las criaturas elementales creció en intensidad, como si respondiera a las palabras de Jerónimo. El aire en la cámara se cargó de expectativa. «¿Y qué hay del aire?», preguntó Alejandro mirando al pilar blanco aún intacto. Jerónimo sonrió. «Misteriosamente.
El aire encontrará a su guardián cuando llegue el momento adecuado. Por ahora, concéntrense en sus propios elementos. En ese instante, una brisa suave sopló por la cámara, a pesar de estar profundamente bajo tierra. Lucía sintió como si manos invisibles tocaran su rostro, susurrando secretos antiguos en sus oídos. «Prepárense», dijo Jerónimo, su voz mezclándose con el canto de las criaturas elementales. Su viaje como guardianes apenas comienza. Los desafíos que enfrentarán pondrán a prueba no solo sus habilidades, sino también su coraje, compasión y sabiduría. Lucía, Alejandro y Héctor se miraron entre sí, una mezcla de emoción y aprensión en sus miradas. Sabían que sus vidas habían cambiado para siempre. Lo que comenzó como una simple mudanza a una casa nueva se había transformado en una aventura épica, un viaje que los llevaría a explorar los límites entre lo conocido y lo desconocido. El canto de las criaturas elementales alcanzó un crescendo, y los pilares comenzaron a pulsar con una luz intensa. Lucía sintió el calor del fuego corriendo por sus venas. Alejandro escuchó el susurro de las aguas en su mente, y Héctor sintió la fuerza de la tierra bajo sus pies. Mientras la energía de la cámara alcanzaba su apogeo, los tres nuevos guardianes comprendieron que estaban en el umbral de una nueva era, una era en que los secretos ancestrales del búnker podrían cambiar el curso de la historia humana. Con Jerónimo como su guía y mentor, se preparaban para sumergirse en los misterios de los elementos, enfrentar criaturas más allá de la imaginación y desentrañar conocimientos hace mucho olvidados. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara: la aventura de sus vidas apenas comenzaba, y el mundo nunca volvería a ser el mismo. En los días que siguieron al descubrimiento de los pilares elementales, Lucía, Alejandro y Héctor se sumergieron en un intenso período de aprendizaje. Jerónimo los guiaba a través de antiguas bibliotecas escondidas en las profundidades del búnker, revelando conocimientos que desafiaban todo lo que ellos creían saber sobre el mundo. Lucía pasaba horas frente al pilar de fuego, aprendiendo a canalizar su energía. Bajo la orientación de Jerónimo, descubrió que podía crear pequeñas llamas en la palma de su mano, controlándolas con el poder de su mente. «El fuego es vida y destrucción», explicaba Jerónimo. «Aprende a equilibrar estos aspectos dentro de ti, Lucía». Alejandro, por su parte, se maravillaba con su creciente conexión con el agua. Podía sentir la presencia de fuentes subterráneas y, con práctica, incluso influir en el flujo de pequeños arroyos. «El agua se adapta a cualquier recipiente», decía Jerónimo. «Sé flexible como ella, Alejandro, pero nunca pierdas tu esencia». Héctor, siempre el más escéptico, encontraba en la tierra una fuente inesperada de fascinación. Aprendía a sentir las vibraciones del suelo, a comprender los patrones de crecimiento de las plantas e incluso a comunicarse sutilmente con las rocas. «La tierra es el fundamento de todo», enseñaba Jerónimo. «Guarda la memoria de los tiempos, aprende a escuchar sus historias, Héctor». Mientras los tres se dedicaban al dominio de sus respectivos elementos, la vida en la superficie continuaba. Habían acordado mantener el secreto del búnker, contando solo a sus familiares más cercanos que estaban involucrados en un proyecto de investigación especial. Fue en una tarde de domingo, cuando los tres estaban reunidos en la sala de la casa de Lucía y Alejandro, discutiendo sus experiencias, que llegó la primera verdadera prueba. El suelo comenzó a temblar levemente, y el medallón de Lucía, que ahora siempre llevaba consigo, empezó a brillar intensamente. «¿Qué está pasando?», preguntó Alejandro alarmado. Lucía cerró los ojos, concentrándose en la energía que emanaba del medallón. «Es un llamado», dijo su voz extrañamente calmada. «Algo anda mal en el bosque cercano». Sin dudar, los tres se dirigieron al auto de Héctor. Mientras él conducía hacia el bosque en los alrededores de la ciudad, Lucía y Alejandro se concentraban, tratando de sintonizarse con sus elementos para entender mejor la situación. Al llegar al borde del bosque, el escenario que encontraron era alarmante.
Un incendio había comenzado, y las llamas se extendían rápidamente, amenazando con devorar una gran área de vegetación. «Es hora de poner nuestro entrenamiento en práctica», dijo Lucía, su voz mezclando determinación y aprensión. Alejandro inmediatamente se concentró, buscando fuentes de agua cercanas. Para su sorpresa, sintió la presencia de un manto freático no muy por debajo de la superficie. Héctor, por su parte, se conectó con la tierra, sintiendo el pánico de las plantas y animales. «Puedo crear barreras naturales para contener el fuego», dijo, su voz temblando ligeramente con el esfuerzo de la concentración. Lucía respiró profundo, enfrentando las llamas. Con un gesto de sus manos, comenzó a influir en el comportamiento del fuego, dirigiéndolo lejos de las áreas más densas del bosque. Trabajando en conjunto, los tres guardianes luchaban contra el incendio. Alejandro hacía brotar agua del suelo, creando una neblina refrescante que ayudaba a contener las llamas. Héctor levantaba pequeños montículos de tierra, creando barreras naturales para impedir el avance del fuego. Y Lucía, en el centro de la acción, danzaba con las llamas, domándolas, reduciéndolas a brasas inofensivas. La batalla duró horas, aunque para los guardianes pareció haber sido solo un instante. Cuando finalmente el último foco de incendio fue extinguido, los tres cayeron exhaustos en el suelo del bosque. «Lo logramos», jadeó Alejandro, una sonrisa de alivio en su rostro sudado. Héctor miraba alrededor, maravillado con lo que habían logrado. «Esto fue increíble. Nunca imaginé que seríamos capaces de algo así». Lucía, aún sintiendo el calor del fuego en sus venas, asintió silenciosamente. Sabía que este era solo el comienzo, el primero, de muchos desafíos que enfrentarían como guardianes. Mientras recuperaban el aliento, una figura familiar emergió de las sombras del bosque. Era Jerónimo, su rostro iluminado por una sonrisa de orgullo. «Se desempeñaron muy bien», dijo, acercándose al grupo. «Esta fue su primera prueba real, y la enfrentaron con coraje y sabiduría». Lucía, recordando súbitamente el mundo exterior, preguntó: «¿Pero qué hay de las otras personas? Alguien debe haber visto lo que hicimos». Jerónimo negó con la cabeza, aún sonriendo. El poder del búnker los protegió. Para los ojos de los demás, esto pareció solo un pequeño incendio forestal que fue rápidamente controlado por las autoridades locales. Alejandro frunció el ceño, pensativo. ¿Eso significa que siempre seremos invisibles cuando usemos nuestros poderes? «No exactamente», respondió Jerónimo. «El búnker ofrece protección, pero hay límites. Cuanto más poderosas sean sus acciones, más difícil será ocultarlas completamente. Necesitarán aprender a actuar con discreción». Héctor, siempre el más pragmático, preguntó: «¿Y qué pasa ahora? ¿Continuamos nuestro entrenamiento?» Jerónimo asintió, su rostro adoptando una expresión más seria. «Sí, pero el ritmo se intensificará. Lo que enfrentaron hoy fue solo una pequeña muestra de los desafíos que están por venir». Mientras caminaban de vuelta al auto, exhaustos pero exultantes, los tres guardianes reflexionaban sobre la magnitud de lo que habían logrado y lo que aún estaba por venir. Lucía, sintiendo el peso del medallón en su pecho, sabía que sus vidas habían cambiado irrevocablemente. Ahora cargaban una responsabilidad enorme: proteger no solo los secretos del búnker, sino también el equilibrio de los propios elementos. Alejandro miró al cielo, ahora limpio de humo, y se preguntó qué otros desafíos lo aguardaban. El agua había respondido a su llamado hoy, pero ¿qué otros secretos guardaba ella? Héctor, por su parte, sentía una nueva conexión con el mundo que lo rodeaba. La tierra bajo sus pies parecía pulsar con vida, contando historias de eras pasadas y secretos hace mucho olvidados. Mientras el sol se ponía en el horizonte, proyectando largas sombras sobre el bosque recién salvado, los tres nuevos guardianes sabían que este era solo el comienzo de su viaje. El búnker los había elegido, los elementos los habían aceptado, y ahora les correspondía aprender, crecer y proteger el delicado equilibrio entre los mundos. Con Jerónimo como su guía, se preparaban para sumergirse aún más profundamente
en los misterios de los elementos, enfrentar desafíos inimaginables y, quién sabe, cambiar el curso de la propia historia. El camino por delante era incierto, lleno de peligros y maravillas, pero una cosa estaba clara. Juntos, como guardianes de los elementos, estaban listos para enfrentar lo que sea que el destino les tuviera reservado. Semanas pasaron desde el incidente en el bosque. Lucía, Alejandro y Héctor habían intensificado su entrenamiento, dividiendo su tiempo entre sus vidas cotidianas y las largas horas de aprendizaje en el búnker. Cada día, sus habilidades se expandían, y con ellas crecía también la comprensión de la enorme responsabilidad que cargaban. Una tarde, mientras estudiaban antiguos pergaminos en la biblioteca subterránea, Jerónimo los sorprendió con una revelación. «Llegó el momento de que conozcan más sobre la historia de los guardianes», dijo él, su voz cargada de una seriedad inusual. Hace mucho tiempo, los guardianes no eran solo protectores, sino también puente entre el mundo de los hombres y el reino de los espíritus elementales. Lucía levantó los ojos del pergamino que estaba leyendo, intrigada. ¿Espíritus elementales? ¿Quieres decir que realmente existen? Jerónimo asintió gravemente. Sí, y son tan reales como ustedes y yo. En el pasado, los guardianes podían comunicarse libremente con ellos buscando sabiduría y orientación. Alejandro frunció el ceño, pensativo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué perdimos esa conexión? El viejo guardián suspiró profundamente antes de responder. Hubo una gran ruptura hace muchos siglos. Un guardián ambicioso intentó usar el poder de los elementos para dominar el mundo de los hombres. El resultado fue catastrófico. Héctor, que hasta entonces escuchaba en silencio, preguntó: ¿qué tipo de catástrofe? Terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, respondió Jerónimo. El equilibrio de los elementos fue gravemente perturbado. Fue necesario el sacrificio de muchos guardianes para restaurar la armonía, y como consecuencia, la conexión con los espíritus elementales fue casi totalmente perdida. Un silencio pesado cayó sobre el grupo mientras absorbían la magnitud de esa revelación. Lucía fue la primera en romperlo. ¿Y ahora? ¿Existe alguna forma de restablecer esa conexión? Jerónimo sonrió levemente, un brillo de esperanza en sus ojos cansados. Es por eso que ustedes están aquí. La elección de nuevos guardianes después de tanto tiempo. Creo que es una señal de que los espíritus elementales están listos para reconectarse con nuestro mundo. End of story.